El tema de hoy se titula Asegúrate que tu nombre esté en el libro de la vida. ¿Cómo podremos nosotros estar seguros de que sí está escrito en el libro de la vida nuestro nombre? Sabemos que Dios nos conoce a todos perfectamente y nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Yo te he conocido por tu nombre. Eso dice Dios. Nos conoce perfectamente. Sabe también de nuestras luchas. Y hoy más que nunca esa batalla de la fe la tenemos que pelear. Porque nuestra fe debe vencer todo. Esta es la victoria con que han vencido, es vuestra fe. Eso nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 20:15 está escrito: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto se escucha terrible. Se escucha terrorífico, ¿verdad? Pero es verdad, es cierto esto. Y no lo podemos ocultar ni lo podemos negar. Al contrario, hoy que estamos terminando un año, más que nada debemos de reflexionar en esto y entender muy bien qué tenemos que hacer nosotros. Recuerda que Cristo Jesús lo hizo ya todo por nosotros. Tomó nuestro lugar, el castigo que a nosotros nos correspondía por haber transgredido su palabra, sus mandamientos, sus leyes de Dios. Cristo los pagó en su propio cuerpo. Él cargó todos nuestros pecados. Por lo tanto, ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Quiero que comencemos en Lucas 10:19. En este punto de la historia está Jesús recibiendo a los 70 discípulos de Cristo que fueron a predicar en todos los lugares donde Cristo iba a ir. Y Él les dice esto: he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es esto? Pisar, ¿verdad? Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Y dice el versículo 20: pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Qué debe de ser motivo de un cristiano de alegría, de gozo, de regocijo, como dice aquí el Señor? Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. No se regocijen de que pueden hacer muchas cosas, porque también Cristo mismo lo dijo, ¿no? Que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos. Porque en el nombre de Jesús todo esto se puede hacer. Y cualquier persona que sea cristiano, que tenga el Espíritu Santo de Dios también, lo puede hacer. Porque al invocar el nombre de Jesús, es nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra. Es el nombre que hay autoridad. Es el nombre que es el nombre más grande. Pues es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Imagínense usted, estamos hablando de autoridades, que Dios así todo lo fue creando con autoridades. Y en el nombre de Jesús se pueden hacer muchas cosas. Pero ¿de qué nos debemos de regocijar o estar contentos, felices, satisfechos? Todo eso significa regocijarse.
estar satisfechos. ¿Hasta cuándo va a estar un cristiano verdaderamente satisfecho? Hasta que su nombre esté escrito en los cielos. ¿Y a qué se refiere esto? Que sea conocido. Usted sabe que todos los ángeles nos conocen, conocen nuestro nombre. Muchas veces en el ambiente espiritual ellos saben a dónde ir, a quién ir. Nosotros lo vemos en la palabra. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo María, la llamó por su nombre. Otra mujer que vivía muy diferente a María, Agar, ¿verdad? Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella dijo, huyo de delante de mi señora. Y el ángel le dijo, ve, regresa y sujétate. Ponte sumisa bajo la autoridad de tu señora. Pero ellos conocen nuestros nombres. Por eso están escritos en los cielos. Está hablando de 3 cielos. Es nuestro nombre conocido. Está escrito en los cielos. Nosotros, si pudiéramos ver muchas veces todo lo que pasa a nuestro alrededor, también el enemigo, todos los enemigos también, bien que conocen. Aquel espíritu inmundo que los hijos de un tal Ezeba le estaban diciendo, yo te conjuro en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Aquel dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Claro. Pero ustedes, ¿quiénes son? Imagínense que esto pase. Que nunca nos suceda esto, Que nunca digan, ¿y tú qué? Pero tú, ¿quién eres, no? No, nos tienen que conocer. Ahí nos damos cuenta que solo cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en este caso dice en los cielos, es porque somos conocidos. Claro, del enemigo pues somos un blanco, ¿no? Nos quiere destruir. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la diferencia de que nuestros nombres, de que seamos conocidos por Dios. Y el enemigo, a cualquier persona, Dios sabe que cuando Él da dones, talentos, el enemigo también lo sabe y lo nota. Y es a quien más va a querer destruir. Porque quien tiene dones, talentos, que Dios lo ha puesto así para que un día se levante en autoridad, eso nunca quiere el enemigo, porque ahí a eso sí le va a tener miedo. Cuando seamos investidos de autoridad, ¿verdad? Cuando tomemos el ministerio para el cual fuimos creados, cuando empecemos a hacer los propósitos de los cuales Dios nos escogió y nos dotó de dones y talentos. Por lo tanto, también en Apocalipsis 3:3, quisiera que leyéramos acá, asegurémonos de que nuestro nombre sí esté escrito en el libro de la vida. Puede pasar algo, y escúchelo aquí, es algo fuerte. Yo estoy diciendo desde el principio que esto es algo para que recapacitemos, meditemos, y que en este nuevo año tengamos una vida cual no hemos tenido antes, que de verdad cambiemos. Apocalipsis 3:3 dice, recuerde que Jesús es quien está hablando aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mire, decía un pastor que se puso a hacer algunas estadísticas y todo,
Que en unos años, si uno tiene 5 años de ser cristiano, más o menos unas 2000 predicaciones ha escuchado. Escuche, que hemos estado, bueno, yo ni recuerdo cuántas horas, pero él más o menos sacó los datos. Qué curioso, ¿no? Cuántas horas sentados escuchando la palabra de Dios, recibiendo predicaciones, estudios bíblicos, lo suficiente para ya ser diferente, para tomar autoridad que el Señor nos quiere dar a todos. Porque recuerde, a todo aquel que crea, esto es para todos. Ahorita lo vamos a ver más, pero acuérdate de lo que has recibido y oído. Cuánta palabra de Dios hemos nosotros recibido y oído, sobre todo los que ya estamos rebasando los 20 años. Bueno, no de edad, ¿no? Pero de habernos convertido, ¿no? 10 años, tal vez 5 años, tal vez 20, 30, imagínense todo lo que has recibido y oído. Porque con esto es suficiente para que nuestra vida cambie, ¿verdad? Es más que suficiente. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Todo esto nos tiene que llevar al arrepentimiento. Pues si no velas, ¿a qué se refiere aquí con velar? A tener bien presente la palabra de Dios, a tener bien en cuenta, pues esto que estamos ahorita meditando. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y dice el versículo 4, ¿verdad? Porque aquí el Señor está amonestando a las 7 iglesias, usted lo sabe, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Está con cada una de las iglesias que representan toda la iglesia en el mundo. Y los puntos específicos de estos nuestros días, aquí están. Aquí están los cuidados que debemos de tener. Si usted ha dicho, bueno, ¿qué debo hacer yo siendo ya cristiano? Pues aquí está, en esos 2 capítulos de la Biblia está qué es lo que debemos cuidar como cristianos y como iglesia, ¿verdad? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y dice el versículo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Notemos esto. Confesaré su nombre. Pero aquí también algo muy importante es esto que dice: no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quiénes? A los que vencieren. Muchos se preguntan, bueno, ¿el Señor puede borrar mi nombre? Aquí está diciéndolo Él. Por lo tanto, tenemos que ir venciendo. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, no solamente vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él ya lo hizo todo. Si de plano no vencemos, es porque nosotros no queremos, es porque descuidamos nuestra comunión con Dios, pues nuestra santidad también, ¿verdad? Somos más que vencedores. Y la palabra de Dios nos los dice muy claro. Todo esto está por ahí en Romanos 8, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Que si usted recuerda es con quienes tenemos lucha, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ángeles. Sí,
contra potestades, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, ¿verdad? Pero ni eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Ni la muerte ni la vida. Estoy seguro, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar, ¿verdad? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa. No le podremos decir un día al Señor, Señor, porque recuerda que un día vamos a estar con Él frente a frente. No le vamos a poder decir, realmente no es posible esto que le digamos, es que yo no pude porque pues eran muy duras las tentaciones. Porque no hay excusa para decir de las tentaciones, ¿verdad? Miren, segunda de Pedro 2:9, ve lo que nos dice. Si usted dice que es muy dura la tentación, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nosotros decidimos en cuál de estos dos bandos, por así decirlo, estamos, ¿verdad? También Judas 1:24. Escuchen, estos versículos son muy importantes porque nadie va a tener excusa contra presentarse al Señor. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Porque muchos dicen, no, pero está escrito, 7 veces cae el justo. Por eso yo caigo tanto, luego dicen. No. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Esto quiere hacer el Señor, guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de Él mismo. Primera de Pedro 1:5 también, por si usted no lee suficiente con todo esto, dice que somos, Primera de Pedro 1:5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo final. Con todo esto nosotros estamos asegurando nuestro nombre, que está escrito en el libro de la vida. El Salmo 97:10 también nos dice algo muy importante que debemos hacer. Porque recuerde que, bueno, yo siempre les digo, ustedes conocen el primer mandamiento y todos dicen, amén, sí. ¿Cuál es? Amarás al Señor, ¿verdad? Amén. Y la pregunta es, ¿ya amas a Dios así? ¿No? Esa sería la buena pregunta. Pero miren cómo dice acá, los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Eso es lo que sí debemos aprender a hacer, aborrecer. ¿Qué es aborrecer? No soportar, odiar, desechar por completo el mal. Porque el Señor nos programa para esto. Recuerde que ahora viene una nueva mente. Él nos puso un nuevo corazón, ¿verdad? Quitaré el corazón duro, dice, de piedra, y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué? ¿De qué está hablando con corazón, con espíritu? De que nuestra manera de pensar debe de cambiar. Ahora, aborrecer lo malo.
los que aman al Señor aborrezcan el mal, Él guarda las almas de sus santos. Es decir, Él nos va a cuidar, nos va a proteger de que no caigamos. Él es poderoso para guardarnos de todas las caídas que quisiéramos nosotros. También Proverbios 16, versículo 17, dice de esta manera: la senda de los rectos, o el camino, ¿verdad?, de los rectos es apartarse del mal. Este es nuestro estilo de vida nuevo. Esta es la senda de los rectos, apartarnos del mal. Es decir, ya ni siquiera de reojo ver el mal, ¿no? El que guarda su camino, guarda su alma, ¿eh? Y nosotros tenemos cuidado cómo vivimos, estamos protegiendo nuestra alma. Y en pocas palabras, estamos asegurándonos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero entendamos muy bien este versículo. Ese es nuestro estilo de vida ahora: guardarnos, apartarnos del mal, guardar nuestro camino, y así es guardada nuestra alma. ¿Se dan cuenta cuánta riqueza hay en este versículo? Impresionante, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Cómo es que a veces hay pecado, a veces hay fallas en nosotros? No sé si usted recuerda, miren, ni lo tengo escrito, pero si usted recuerda Santiago 1:13, nos dice cómo viene el pecado, ¿verdad? ¿Cuándo caemos en pecado? Santiago 1:13, ¿verdad? Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Siguiente versículo dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto significa cuando nos debilitamos, rápidamente vamos a ser atraídos y seducidos. Vean la Nueva Traducción Viviente, este versículo 15, ¿eh? Escuchen esto. Eso. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado el versículo 14, ¿verdad? La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Porque recuerde que concupiscencia significa pasiones y deseos, ¿verdad? Y es lo que si nosotros nos debilitamos, ¿cómo se debilita un cristiano? Lógicamente, al alejarnos nada más un tiempo de la iglesia, decía alguien, no, es que cuando están los carbones encendidos y están todos juntos, ahí está el calor, pero fuerte, ¿no? Pones la ayuda ahí, tu tasajo, y rápido pero si sacáramos un carbón y lo tiramos, rápido se enfría. Aquí en la exhortación de la palabra, la comunión, la presencia de Dios, todo hace que nos nazcan fuerzas, más ganas de seguir hacia adelante, ¿verdad? Juntos, de seguir al Señor Jesús. Entonces, bien, cuando hay una debilidad, empieza la concupiscencia. Las pasiones y deseos empiezan a aumentar. Pasiones y deseos carnales, ¿no? O apetitos también de la carne. Nos empiezan a dar ganas de ahorcar al que está a nuestro lado, ¿verdad? Nos empieza
se nos empieza a subir el enojo, nos enojamos o enogramos más rápido, ¿no? Todo esto pasa porque empieza más fuerte esa lucha, ¿verdad? Es más fácil. Y de ahí, fíjense, vemos cómo todo es un proceso. Aquí nos está dando una comparación a cuando una mujer da a luz. Primero se empieza a enamorar, empieza el romance, todo eso. Aquí poco a poco, ¿verdad? Primero la tentación, luego la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque recuerde que eso ya está escrito para siempre. La paga del pecado es muerte. Y eso es siempre y para toda la humanidad. O como decía Ezequiel también, el alma que pecare esta morirá. Pero recuerden que ahí mismo está escrito, en Romanos 3:23, usted lo recordará, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Eso. Sí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, lo que Dios nos da, el regalo precioso de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero de todo esto es estar con el Señor, seguirlo. Y Él dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, muriendo cada día, y adelante, sígame, ¿verdad? Pareciera muy fácil, pareciera difícil, no lo sé, pero eso debemos de hacer nosotros. Entonces, nosotros estamos, fíjense todo esto, fue un paréntesis nada más, porque nosotros estábamos, Apocalipsis 3:3, recuerdo, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Y usted recuerda lo que ha recibido y oído? Bueno, eso puede ser mucho, pero algo que sí debiéramos de recordar nosotros es, por ejemplo, Mateo 3:1. Quisiera que leyéramos un poco Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ese tiempo el reino de los cielos estaba muy lejos de los hombres. Se estaba cumpliendo todo el tiempo nada más. Usted recordará Isaías 59:1, que Dios no ha cortado su mano para salvar, pero nuestros pecados han hecho una división. Eso todos lo sabían ya. Nuestras iniquidades, ¿verdad?, han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. En pocas palabras, no había manera de acercarse a Dios, ni con oración. Escuchen lo que dice aquí, medite muy bien. Qué tiempo tan terrible estaba sucediendo antes de que viniera Jesucristo. Nuestras iniquidades habían hecho división, nuestros pecados ocultado el rostro de Dios para no oír. ¿Cómo acercarse a Él? Por lo tanto, esta es una buena nueva de gran gozo, lo que dice Mateo 3:2. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hay oportunidad para entrar para todos. Esto se refiere. Ya llegó la oportunidad que necesitamos. Esto anunciaba Juan el Bautista.
Y dice el versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es lo que él hablaba. Prepara tu corazón para que reciba al Señor. Preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas, sus caminos, su vida, ¿verdad? Y dice el versículo 4: y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Arrepentimiento, confesión de pecados, enderezad nuestros caminos. Todo eso él anunciaba, él predicaba, porque el reino de los cielos estaba cerca. Desde esos días hasta hoy sigue estando abierta la puerta, porque Jesús dijo: como en los días de Noé, así será mi venida. Está abierta la puerta del arca. 120 años estuvo abierta la puerta del arca. Y la palabra de Dios dice que nada más 8 personas entraron. Y Jesús a lo que se refiere como en los días de Noé es que un día, cuando menos lo imaginemos, se cierra la puerta del arca. Nos dice la palabra de Dios que Noé no cerró la puerta. Nadie cerró la puerta, Dios la cerró. Cuando empezó la lluvia. ¿Cómo empieza la lluvia? Gotitas. En esos tiempos estamos. Está comenzando la llovizna. Viene el momento, Jesús dijo: unos estarán casándose, dándose en casamiento, cada uno en sus asuntos, cada uno. Pero ¿qué pasaría si el Señor llegara cuando estamos como ahorita así? Y su palabra nos está entrando como espada de doble filo, ¿no? Estamos recibiendo su palabra. Estamos con ganas de decir: este año que viene sí va a ser diferente. Pues que así sea, ¿no? Que el Señor llegara así en un momento así, estemos juntos adorándole, cantándole, alabando, disfrutando su palabra también. Entonces él decía todo esto. Confesaban sus pecados, pero también dice el versículo 7, ¿verdad? Seguimos leyendo acá. Yo por mí soy feliz quedándome en todo este capítulo porque siempre lo disfruto. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, dos grupos religiosos de aquel tiempo, los saduceos ni siquiera creían en la resurrección, en la vida después de la muerte. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ¿se acuerdan lo que leímos hace ratito? Sabe el Señor guardar a los piadosos. Sabe el Señor librar a los piadosos, pero reservar a los injustos para el juicio. Esto les decía a ustedes: no pueden huir de la ira de Dios, de la ira venidera. Pero para todos hay oportunidad, ¿eh? Dice el versículo 8: hagan pues frutos dignos de que de verdad están arrepentidos. En pocas palabras, que se vea en su manera de vivir que sí se arrepintieron de verdad. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre. Porque los judíos esto eran sus argumentos. Si yo soy hijo de Abraham,
ya me gané el cielo. Porque conocían muy bien la promesa de Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Juan aquí les decía: no piensen decir Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que significa es que todos estamos ya conocidos por Dios, que nuestro nombre si está en el libro de la vida, bien, y si no, ¿verdad? Así es. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Es decir, cambios. Dios quiere ver cambios también en nuestra vida. Los frutos dignos de arrepentimiento, pues, es una vida que ahora es de gratitud a nuestro Dios. Es haber sido transformados también por la palabra. Ahora, ser piadosos, misericordiosos, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ser hacedores, ¿verdad? Recuerda que el apóstol Santiago nos decía: pero no sean nada más oidores de la palabra, engañándose a ustedes mismos. Eso es lo más fuerte que nos pueden decir. Te estás engañando a ti mismo si nada más lees la palabra, pero no cambias. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándose a ustedes mismos. Eso nos dice, ¿verdad? Aquí está. Rápido lo encuentran acá. Muy bien. Y con esto estamos asegurando nuestro nombre, que sí está escrito en el libro de la vida. De verdad que yo me daba cuenta que muy poco se predica o se anuncia en estos tiempos acerca del libro de la vida, ¿no? Y es un tema que bueno, es algo delicado también, ¿no? Pero al mismo tiempo muy necesario, importante. Nos decía donde estábamos leyendo: acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate. No sé si ustedes recuerdan, miren, Romanos 10:8 nos dice de esta manera: más que dice, cerca de ti está la palabra. Creo que también algo que ha pasado en estos últimos tiempos es que en todos lados usted entra al Facebook y muchos versículos salen, ¿verdad? De repente algunos videos que ve uno hasta en las redes sociales y todo, muchas buenas enseñanzas. Claro, hay de todo, ¿verdad? Hay que saber nosotros discernir, diferenciar, desechar lo malo, retener lo bueno. Mucha palabra, muchas predicaciones, muchos videos, muchas reflexiones de la palabra. Cerca de nosotros está la palabra. Cerca de todos nosotros, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que resucitó, que como dice acá, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el punto principal de la salvación. Saber que Jesús está vivo, que dio su vida, pero que resucitó, que no acabó ahí en el sepulcro,
venció la muerte. Y esto nos asegura a nosotros que la muerte ya está vencida para todo cristiano. Dice el versículo 10 también, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo llegamos a ser justos nosotros? Cuando con nuestro corazón creemos. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerde, es que aquí el apóstol Pablo lo aclara mucho, porque en aquel tiempo era muy difícil confesar públicamente y decir Jesús es el Señor. Ahí todo el saludo de los romanos era César es el Señor. Eso era. Si alguien decía Jesús es el Señor, pues era considerado traidor. Lo echaban ahí en el circo romano a ser devorado por los leones. Por eso era tan fuerte esto de confesar con su boca y decir Jesús es el Señor. Y era motivo de salvación también. Hoy en nuestros días, hasta los que no son salvos muchas veces dicen Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero primero tiene que ser el corazón. Primero tienen que ser los frutos dignos del arrepentimiento. Y con la boca se confiesa para salvación, dice el versículo 13, ¿no? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, serás salvo. Así que cercana está la palabra. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esos son los puntos principales, el inicio de una vida cristiana, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y por último quiero terminar en un versículo, Juan 5, 24 y 25. Recuerde que Jesús decía, yo no vine a juzgar al mundo. La palabra que yo les digo, esa un día le juzgará. Y también, como comenzamos nosotros leyendo, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los evangelios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Porque ahí nos va a decir, no, aquí dice que ames a tus enemigos, que perdones. Cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuántas veces puedo perdonar al que pecare contra mí? Imagínense, qué pregunta, ¿eh? ¿Quién va a pecar contra mí? Pecamos ante Dios. Pero era el que me ha hecho daño, pues. El que me debe hasta lo más mínimo. Y Jesús, ¿qué dijo? Creo que todos se lo saben, ¿verdad? Hasta 70 veces 7. Y eso no se nos acaba en una vida. Todas esas veces. Por lo tanto, todo esto. Pero Juan 5:24 dice, de cierto les digo. Cuando Jesús decía 2 veces de cierto, estaba dando un estatuto perpetuo, que nadie puede quebrantar estas palabras. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso, ¿no?
Y luego dice el 25, de cierto les digo, nuevamente vuelve a decir así, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Por eso nos hace énfasis Apocalipsis 3:3, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no lo cuidas, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora en que voy a venir. Porque eso sí nos dijo el Señor, que así será su venida, ¿verdad? Como el ladrón en la noche, a la hora que menos pensemos. Alguien me decía ahora que empezó esos problemas en Israel, ¿no? Y decían, no, ya va a venir Cristo. No. Ahorita muchos están pensando eso, que va a venir. Pero Jesús dijo, a la hora que menos penséis. Y por lo tanto, nosotros mejor lo que debemos estar haciendo es pensando, ¿qué tal si este año 2024, si viene, estar más preparado que nunca, estar más fortalecidos que nunca para no tener motivos para andar cayendo, ¿verdad? Estar fuertes. Tener nuevas fuerzas. Dios da nuevas fuerzas ¿a quiénes? A los que esperan en Él. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quienes ponen al Señor por su fortaleza tendrán nuevas fuerzas. Así que fuerzas renovadas tengamos para este año nuevo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias, porque tu palabra es muy, muy clara, Señor. Y la importancia de que estamos seguros, Señor, porque hemos creído, porque creemos con nuestro corazón para justicia, de que Cristo resucitó de los muertos. Hemos confesado con nuestras bocas, nuestros labios también, que Jesús es el Señor y por tanto somos salvos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y Señor, te damos gracias porque todo lo que nos enseña tu palabra nos da fuerzas, nos anima, nos empuja a seguir adelante. Y te pedimos que nos fortalezcas a todos, Señor, como iglesia. A cada una de las familias yo las pongo en tus preciosas manos. Que seas tú renovando nuestras fuerzas, sabiendo nosotros que el tiempo está cerca. Y ahora este día terminamos un año y viene uno nuevo, Señor. Para lo cual también sabemos que está más cerca el tiempo de la venida de Jesucristo nuestro Señor. Que estemos fortalecidos, con ánimos renovados para seguir, servirte, amarte sobre todo, poner en primer lugar a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vivir en justicia. Por lo tanto, bendice a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Ayúdanos, fortalécelos, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, por favor. Que estemos llenos, fortalecidos. Y si el Señor ha de venir, como nos dice Apocalipsis al final, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.